ellos entiendan, para que ellos puedan anclarse, sedimentarse bien, Señor, en esta verdad, para que esto sea de antídoto, para que el mundo no se los lleve, Señor, para que ellos entiendan, no sean movidos, para que las dudas, los asaltos contra la verdad fracasen contra ellos, Señor. Por eso te pedimos que bendizcas a los niños, cuídalos, Señor, y dales un corazón noble para ti, Señor, para que ellos se enseñen a respetarte, Señor, y entiendan de que tú eres Dios Todopoderoso. No eres un semejante a nosotros, tú eres Dios. Y pues, Señor, gracias. Llámalos con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar sobre algo que es muy común, no nomás en nuestros tiempos, pero también el problema del ser humano. El problema del ser humano es de que Dios creó al hombre justo. Obvio que era una justicia no probada todavía. Y cuando el hombre cayó en transgresión, lo que aconteció es de que el conocimiento del verdadero Dios se terminó. Esa dulce comunión que Adán tenía con su creador en el jardín cuando bajaba al fresco del día se terminó. Y la situación de allí en adelante, como el hombre, como dice, engendró una mente entenebrecida, una mente oscura, una mente que no puede discernir del bien y el mal, entre el verdadero Dios y los dioses hechos por su imaginación, porque básicamente es lo que es. Dice que el gran pecado del hombre es de que, habiendo perdido este conocimiento, ahora construye sustitutos de Dios. Hermanos, nos dice, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 5. Vamos a mirar qué dice la Biblia. ¿Cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento es: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de ti. Ese es el primordial. Y eso es el pecado del ser humano. Y el segundo es similar a esto. Nos dice en el segundo mandamiento, en el versículo 8, no harás, construir, pintarás, o como tú lo quieras llamar, para ti escultura. Y aquí algo que es forjado con el cincel o el martillo, o que sea fundido en el, que sea de bronce, que sea de plata, que sea de oro. Una escultura, un monumento, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos. No nomás se refiere a los pájaros, pero también va más allá. También se refiere a lo que un pecado principal de Israel era, que adoraba las estrellas. Si ustedes se fijan en la crecenta de los musulmanes, tienen la luna y tienen la estrella en sus banderas, porque están adorando a Allah, que es el Dios de los árabes, que viene saliendo la doncella luna. Pero también adoran al sol, adoran los astros. Eso fue lo que comenzó desde el inicio de la Torre de Babel. ¿Ustedes piensan que estaban construyendo una torre nomás por construirla? No, ellos eran astrólogos. Ellos
miraban los astros, no nomás para registrar tiempos, años, etcétera, pero también para adorarlos. De ahí salió el símbolo zodiacos. De ahí salieron. Y todavía, si se fijan en los periódicos, todavía están y la gente se guía por ellos. Pero esto ha sido el gran error. Pero no nomás allí. ¿Qué está más allá en los cielos? Estamos hablando del primer cielo, segundo cielo, el tercer cielo. Es donde Dios habita. Y allí que hay ángeles, hay arcángeles, serafín, querubín. Y yo no sé qué otras cosas haya que Dios no nos haya dicho. Nomás tenemos la información que Dios nos ha dado. Porque ojo no ha mirado ni oído. Pero también ahí principalmente está Dios. Y fíjense que Israel, cuando recibieron la ley que Moisés subió al monte por 40 días, la gente se desesperó y dijo: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque a este Moisés que subió no sé qué le haya acontecido. Y la gente le pidió a Aarón, y Aarón sucumbió a las demandas, caprichos de la gente, y les dijo: arránquense los aretes, prendas de oro, y tráiganmelas. Y fundió un becerro. Ahora, no piensen que el becerro lo llamaban Ra. A este becerro lo llamaban Jehová. Ellos querían al Dios que los sacó de Egipto con mano fuerte, con mano poderosa. No querían un Dios invisible, un Dios que no se pudiera mirar. Ellos querían algo visual para cual ellos conducirse y adorar. Y eso es el problema del ser humano, que el ser humano busca un sustituto por el verdadero Dios. Todos los ídolos son proyecciones de la gente que sale del corazón, como un proyector que proyectaba la película en la antigüedad. Así también la proyección, Dios es así, se mira así de grande, así de ancho. Estas vestimentas, estos zapatos, caprichoso, vengativo, y hacen un Dios de su imaginación. Y Dios nos dice en su palabra el segundo mandamiento, que por cierto ha sido modificado. Aquí la Biblia te dice, se nos ha dicho, yo de niño se me había dicho que el segundo mandamiento es que amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Eso no te dice la Biblia. Esto ha sido modificado para que la gente sea ignorante del mandato de Dios para poder justificar las imágenes. Por eso ha sido cambiado. En vez de cambiar su enseñanza, cambia la Biblia. Y eso está mal. Ese es el gran pecado del hombre. Así dice que, pero le pone nombre de Dios, de Jehová, ese becerro que no es legítimo. No es legítimo, porque Él es quien es. No es parte de esta creación. Lo vas a reducir a un monumento que no ve, que no camina, a una bestia. Así se mira Dios para ti, a una imagen que tienen que sacarlo porque tiene pies, no camina. Eso es Dios. No, eso es una sustitución del Dios verdadero que en realidad refleja la idolatría de la gente. Y no se ha dado cuenta porque no ha escudriñado la palabra de Dios. ¿Ustedes piensan que el nuevo pacto ha deshecho estos mandamientos? La ley moral. ¿Tú piensas que el nuevo pacto ahora sí te da el permiso de robar, de adulterar, de levantar falsos testimonios? Pues obvio que es una cuestión retórica que demanda un simple no. Y cuando Dios te ha dicho que no hagas imágenes, eso sí fue cambiado.
No, Dios no ha cambiado su opinión. Dios sigue odiando este tipo de comportamiento aberrante y deshonesto que no se acata a las Escrituras. Nada de lo que esté en los cielos. Y ahorita vamos a mirar más adelante sobre qué le dice Moisés al pueblo de Israel. De lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, nada. Ni en las aguas, peces como Dagón, que era mitad hombre, mitad este pez, que adoraban los filisteos. Nada de lo que esté en las aguas. ¿Y qué dice? No te inclinarás. Al inclinarse es rendir culto. Se nos ha dicho que no es culto, es veneración. No, la Escritura te dice que no te inclines delante de Él. Y Dios no ha tartamudeado. Estos son mandatos, no son opcionales. Dios te ha dicho que no te inclines delante de ellas ni las sirvas. Ahora, déjenles digo lo ilógico. Se nos ha dicho, no es que el santo fulano, la santa fulana son intercesores. Ellos abogan por ti porque ya partieron de este mundo y están cerca de Dios y están abogando por ti. Mentira. La Escritura dice porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que el hombre Jesucristo, ni aún María es mediadora porque la Escritura te dice que no lo hay. Si tú quieres intermediar por mí, lo haces en vida. Intercede, si miras mis defectos, intercede delante de Dios para que Dios cambie mi corazón. Pero ya de muerto no puedes hacer nada por mí. De hecho, ni siquiera sabes lo que está aconteciendo en la tierra, porque los que se van ya no vienen. Tú no eres omnisciente. Tú no ves todo para que puedas mirar. Eso es una fábula. Eso es una contradicción. Esto no es lo que Dios manda en las Escrituras. Ahora, ya sabemos lo que Dios dice, que no las hagas ni les sirvas. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, soy el que soy, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí estamos hablando en el contexto de la idolatría. Hacer imágenes, rendirle culto a ellas es aborrecer a Dios. Porque tú estás poniendo algo de la creación. Estás poniendo, Dios es trascendente. Hay una palabra que se llama, no sé cómo se dice en español muy bien, pero es más o menos así, asiri, de que Él es quien es. Él es diferente a toda la creación. Nunca lo degraden a nivel de la creación. Tú eres parte de la creación, Dios no lo es. Amén. No hay nada que le haga justicia a Dios. Él es quien es, no es otro más. Y Dios dice que, y luego se vuelve un patrón, porque los padres le enseñan a los hijos hasta la tercera y cuarta. Obvio, aquí está diciendo, no es exhaustivo, lo que está diciendo es que Él maldice hasta la cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima de los idólatras. Pero dice que Él bendice hasta 1000 generaciones. Cualquier generación que honra a Dios y deja las imágenes, Dios dice, yo los honro hasta 1000 generaciones. Lo que Dios nos está diciendo aquí es que está más dispuesto a bendecir que a maldecir. Pero cuando no hay opción, entonces tú recibes la maldición de Dios. Bueno, vamos a Romanos capítulo 1. Romanos, a ver qué nos dice el apóstol Lucas. No, de hecho es Romanos 1. Del 21 al 23 se nos dice:
Y esto es una diatriba hacia la raza humana, todo en general. Este es un espectro que es para todo hombre. Dice, pues, habiendo conocido a Dios, hay mucha gente que dice que Dios no se puede conocer. Los científicos dicen, no, pues yo miro hacia el cielo, yo no miro a Dios. Eso decía mi tío, enséñame a Dios para que yo crea en Él. Pero es un pecado hablando por ellos. Porque Dios te dice, sí me conoces, más que para ti es más expediente negarme para justificar tu pecado. Pero Dios dice, habiéndome conocido. Dice que el hombre no tiene ninguna excusa. Aquí a ti te podrán engañar y decirte, bueno, es que esto y esto otro, y te dejarán con la boca abierta, pero cuando se mueran delante de Dios, me dice el capítulo 3, que toda boca se cerrará. Porque ahí en Dios no le vas a dar un rollo. Nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le honraron o le glorificaron como a Dios. No le dieron la gloria dada a su nombre. Ni le dieron gracias por todas las cosas que nos da, que sale el sol, que salen las aguas de los cielos, que nos da fruta, que nos da cosechas. No le dieron gracias a Dios porque no quisieron reconocerle, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y esa es la condición del ser humano que les estoy hablando. Profesando ser sabios, se hicieron inútiles. Es lo que Dios dice, que el mundo profesa ser sabio, pero a los ojos de Dios son necios, son inútiles. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en hechura o semejanza de imagen de hombre, una figurina de una mujer o de un hombre o de un ángel, como ustedes le quieran llamar. Si se fíjense a los dioses de los griegos o de los romanos. Fíjense a los dioses de los aztecas también, que fueran serpientes, o también lo que se puede decir el panteísmo o el animismo, donde ellos adoraban al sol, a la luna, a las constelaciones, al río, a los árboles, todo había un sustituto de Dios. Pero sin embargo cambiaron lo divino por lo terrenal. Hicieron imágenes de hombres corruptibles, porque el hombre es corruptible, se va a deshacer. Y de aves que están en los cielos, como les he dicho, de cuadrúpedos y reptiles. En las 10 plagas de Egipto, ¿saben qué era cada plaga? Era lo que ellos adoraban. ¿A poco adoraban piojos? Sí, adoraban piojos. ¿Adoraban la cosecha que se los destruyó? Claro que adoraban las cosechas. ¿Adoraban al Nilo que se convirtió en sangre? Adoraban al Nilo. Y si se fijan sus dioses con cabeza de gato, con cabeza de halcón, eso es lo que Dios está hablando, que el hombre está extraviado en su corazón y cambia la gloria, el glorioso Dios, a una imagen que no ve. Fíjense, en el Salmo 115, vamos a mirar qué es lo que Dios nos dice sobre este asunto. 115, versículo 3 en adelante, dice: nuestro Dios está en los cielos, no está en una figurina, Él está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Dice que Él es el creador. Ahora, en contraste, los ídolos de ellos o de las naciones son plata y oro, obra de las manos de los hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos
pies, mas no andan hablando con su garganta. Y dice, y semejante a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. Yo no digo esto para ofender, pero para exponer la mentira. Sabemos que lo que van a sacar en este abril, ese no es el Señor. La Biblia te dice que el Señor está sentado en la diestra de la majestad. Amén. El verdadero Señor de la misericordia ni siquiera es ese. Esta es una copia, porque el otro se está deshaciendo, porque es un madero. Y sacan una imagen y la gente desde bien temprano cargan sus sillas para ponerse en las banquetas, para tomarle fotos, porque el Señor de la misericordia va a ir pasando. Un pedazo de madera, eso es el Señor de la misericordia que tiene pies, y sus feligreses, sus adoradores tienen que sacarlo por él. Ni siquiera tiene las facultades para caminar en sí mismo, que demuestre que ese es un Dios. No es que yo le pedí, me hizo un milagro. ¿Cuál milagro? Satanás puede hacer maravillas. Y podemos mirar las escrituras que aún los magos del faraón hicieron cosas que Moisés hizo. Ellos también tiraron su vara y se convirtió en serpiente. Eso no hace que eso sea real. Igual que el campo de los judíos, habiendo construido este becerro, se levantaron como una fiesta nacional. Comenzaron a beber, comenzaron a comer, hicieron este borrego asado. Tenían vino, tenían todo y se levantaron a jugar. Que esto es una metáfora para cometer inmoralidad sexual que está asociado con el paganismo. Y el rey de David, donde quiera que ustedes miren, miran la borrachera. Miran el sexo ilícito de las jovencitas con los jovencitos. Y están celebrando al Señor. ¿En qué están celebrando? Vienen los del norte, vienen llenos de dólares y vienen a parrandear. Ellos no vienen a honrar a Dios. Ellos vienen a agarrar la música, como aquel que decía Josué: oigo música en el campo. Se oía a la distancia, hacía eco hacia la montaña, pero no es la música de lamento, no es la música de guerra, no, estaban en una orgía. Por eso dice en capítulo de Romanos que Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Porque esto es un sustituto de lo que Dios, solo Dios puede frenar la maldad que está en tu corazón, no un ídolo. No se les ha dicho la verdad porque ¿saben qué? El sistema no le importa tu alma. Capítulo 18, versículo 4 del libro de Apocalipsis, Dios en su lamentación dice: pueblo mío, salgan de ella, salgan del sistema, salgan de esa gran ramera y no participéis de sus pecados para que no seas partícipe de sus castigos. Él invita a todos aquellos que tienen oídos: salgan, no participen con ellos. Porque el hombre es una máquina de ser ídolos. Es una fábrica. Y adora la hechura de sus manos. Esa es una realidad, hermano. Ahora, en Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 15. Si podemos mirar algo, la trayectoria de la nación de Israel, es que ellos, el pecado principal y su caída hasta la fecha fue la idolatría. Y todo asociado con la idolatría. Nos dice en el 4:15 de Deuteronomio: guardad pues
mucho vuestras almas. Pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, en ese fuego que estaba al pie de arriba en la montaña, cuando Dios bajó a dar la ley. Dice, cuidado, ustedes no miraron ninguna figurina, escuchaban la voz, pero no miraron ninguna forma por lo cual el hombre podía haber dicho, se mira de esta manera, puede ser algo semejante a esta manera que miré. Por eso aquí Moisés le está diciendo al pueblo, cuidado, ustedes no miran ninguna forma, para que no os que corrompáis. Y eso es el problema del ser humano, que está corrompido, es un idólatra, se prostituye con los ídolos y abandonan al Santo de Israel. Y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o semejanza a varón o a hembra, las diosas. Figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuela en el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra y figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado, porque el pecado está en nosotros, impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas. Cuidado, porque Jehová tu Dios los ha concedido como herencia a los pueblos debajo de los cielos. Esto es para que miren la gloria de Dios, no para que los adoren. Eso es una herencia para el ser humano. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno del hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría del Jordán ni entraría en la tierra buena que Jehová tu Dios te ha dado por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré al Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto que Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y aquí está hablando en sentido figurativo, que cuando están diciendo que Él es un Dios, un fuego consumidor, quiere decir que Él te enjuiciará. Porque Cristo te bautizará con el Espíritu o con fuego. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayas envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos a los cielos y la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis al Jordán para tomar posesión de ella. No entraréis en ella largos días, sino que seáis destruidos. ¿Y qué le pasó? Fueron llevados al cautiverio, porque ellos violaron el pacto. Y por eso dice, yo llamo a los cielos y a la tierra de testigos, como en una corte celestial, una corte terrenal contra ustedes, que si ustedes violan esto, si no se acatan al pacto que ustedes hicieron con Dios, esto les va a acontecer. Y tal como lo dijo Moisés, en el año 586 les pasó, fueron destruidos por los babilonios. Pero Dios destruyó a su pueblo, sí, la sangre corría por las calles.
y quedaron pocos en número. Dios no le gusta la idolatría. Ahora, en Deuteronomio 17, aquí mismo, de 1 al 7, nos dice: no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero, en cualquiera haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Cuando hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto. ¿Y cuál es ese mal? Que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol, a la luna o a los ejércitos del cielo, o eso quiere decir las estrellas, o cual yo he prohibido, el cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que hubieres indagado bien la cosa parecida de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, se investiga el caso, entonces sacarás de tus puertas o afuera de la ciudad al hombre o la mujer, no discrimina la justicia de Dios, que hubiere hecho esta cosa mala, sea hombre o mujer, y lo apedrarás y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos, como ya hemos comentado, morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primeramente sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. Que era lo que Dios requería. Si alguien en la tierra de Canaán, la tierra fluyendo de leche y miel, se rebajara, reduciera y comenzara a adorar a los dioses cananeos, esto era la pena de muerte. Pena de muerte, porque esto es abominación para Dios. Pero el problema es, como les he dicho, la historia de Israel es triste porque nunca se sujetaron a las leyes de Dios. Nunca destruyeron a las naciones que tenían que haber ido destruido para que no se contaminaran con sus dioses y con sus altares. Totalmente desobedecieron. Ahora, en Jueces 2:7, vamos a mirar el periodo de 300 años. Ellos ya habían jurado de que iban a obedecer y todo esto. El problema es de que mintieron. 2:7 de Jueces nos dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que él había hecho por Israel, las plagas, cuando lo sacó con mano poderosa de Egipto. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Este era el dios de Canaán, que a veces era tipificado como un becerro, pero era el Dios de las tormentas, el Dios de los truenos, el Dios de las cosechas. Este era el Dios principal cananeo. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses que los pueblos que estaban alrededores, los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Así es que miramos la continuidad de Israel, que todavía seguía, insistía en su rebelión contra Dios. Ustedes saben que en la India ellos no tienen mínimo que
300 millones de dioses. Ellos adoran todo. Todo, 300 millones de dioses tienen los hindúes. Yo no sé cómo lo hacen para servir a todos, pero lo hacen. Si es de que miramos el patrón, y si ustedes miran el libro de los jueces, es una historia de fracaso, rebelión, castigo, aclamación. Aclamaban a Dios, Dios tenía compasión de ellos, gozaban de un periodo de paz que Dios les había dado y regresaban a sus instintos malvados y otra vez el círculo vicioso continuaba. Por 300 años nunca pudieron servirle a Dios. Nunca. Ahora, en el capítulo 8 de Ezequiel, ustedes van a mirar esto en toda la Biblia. Esto no es exhaustivo porque, pues de hecho, estuviéramos aquí años mirando todo esto. Del 1 al 18 nos dice: en el 6º año del mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estando yo sentado en mi casa, y este es Ezequiel, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano del Señor, de Jehová el Señor, o el Espíritu, y miré, y he aquí una figura parecida de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente, algo brilloso. Y aquella figura extendió su mano, la mano, y me tomó por las quejadas de mi cabeza o por las colas, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Acuérdense, aquí ya estaba en Babilonia, pero fue regresado a Jerusalén en visión, y la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provocaba a celos. ¿Y qué era la imagen del celo? Había en el templo una imagen. Imagínense, metieron una imagen adentro del templo de Jehová. Y esto va a volver a ocurrir con la bestia, que cuando haga su imagen y la va a meter al templo, y el falso profeta va a hacer que todo el mundo adore esta imagen. Esto ya aconteció también en el pasado. Y he aquí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo vi en el campo, y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, hermanos, aquella imagen de celo en la entrada. Así es de que ya había un ídolo adentro del templo, o entrando al templo de Dios, que le estaba haciendo competencia, porque ahora ya era un sincronismo. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma, acuérdense, de reptiles, bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintadas o pintados en la pared por todo alrededor. Ya en el templo había muchas pinturas de lagartijos, de bestias, cocodrilos que adoraban los israelitas. En el templo se había hecho un sincrotismo. A Dios a Él no le importa
No le importa que adores a Él o que esas imágenes, que al cabo todas las religiones son válidas. Puedes adorar a Dios de acuerdo a tus maquinaciones, está bien. Eso era la justificación, como se justifica ahora. Todo es válido, todo es lícito. ¿Oh sí? Y delante de ellos estaban 70 varones. Fíjense, los líderes se habían corrompido. Estos eran los ancianos, 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Estos eran los que gobernaban a Israel. Y Jaazanias, hijo de Safán, en medio de ellos. Sin duda el sumo sacerdote, para que uno con sus incensarios en su mano, y subía una nube espesa de incienso. ¿Saben qué? Hasta les estaban ofreciendo incienso a estas imágenes. Todavía lo hace. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas de los ancianos de la casa de Israel? ¿Hacen a oscuras? ¿Hacen a escondidas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra, Dios no nos escucha. Y todavía ellos tenían la indecencia de decir que las calamidades que les había acontecido era porque Dios los había abandonado, y lo que ellos hacían era construir un sustituto, porque Dios nos ha abandonado, nos ha traicionado, Él no ha sido bueno con nosotros, lo vamos a sustituir con dioses cananeos. Y lo hicieron. Jehová no ve. Él no sabe lo que estamos pasando, pero no se daban cuenta que la situación en la que se encontraban era precisamente por su idolatría. Me dijo después: vuelve aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que estaba al norte. Y he aquí, porque esta era la puerta de las mujeres, he aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando o llorando a Tamuz, porque esa era la costumbre desde los tiempos de Babilonia. Cuando Tamuz fue, lo mató un puerco salvaje y le abrió las tripas y se derramaron las tripas y murió. Y eso fue, su madre Semiramis declaró de que había un árbol seco que se había de la noche a la mañana hecho verde, y que era un símbolo de que Tamuz había reencarnado. Era el símbolo, la costumbre de las mujeres de Babilonia llorar por la muerte de Tamuz, y todavía por los siglos y milenios se infiltró aún en la adoración de Israel. Esto es algo muy antiguo. Ya las mujeres habían levantado, se habían contaminado con las costumbres de los cananeos, que obvio descendían de Babilonia. Ya no estaban ahí adorando a Dios, estaban llorando por Tamuz. Esa era la costumbre. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores de estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo. Le estaban dando la espalda al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente. ¿Y qué está en el oriente? Es donde sale el sol, y adoraban al sol, mostrándose hacia el oriente. Los egipcios también le llaman Ra, pero es el nombre, el sol es el dios sol latín o romano. De ahí nos agarramos el nombre sol, pero ese es el nombre de un dios de los latinos o de los romanos. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para que la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí, después que han llenado la maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme.
He aquí que me aplican el ramo a sus narices, en tus narices. Básicamente, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, no voy a derramar ninguna lágrima, ni tendré misericordia y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. Ahora les digo, hermanos, ustedes piensan que estos sacerdotes, esos 70 líderes de la casa de Israel que estaban con sus incenciarios, porque obvio eran sacerdotes, porque nadie más podía entrar al templo de Jehová. ¿Ustedes piensan que en realidad ellos estaban sirviéndole a Dios? ¿Ustedes piensan que en realidad deberían de estar allí? Y entonces, ¿por qué los cristianos también se contaminan entrando a los templos paganos? ¿Por qué van a sus fiestas? Imagínense, déjenles digo algo. Imagínense Elías, que contendió con los profetas de Acera y de Baal. Imagínense que él haya tenido un hermano y que ese hermano se iba a casar porque era adorador de Baal, y por respeto a su hermano entró el profeta Elías al templo de Baal para honrar a su hermano. ¿Se imaginan eso? O a Jesús yendo a los templos paganos para honrar a sus hermanos que no creían hasta que después de su resurrección por honrarlos. Vienen gente del otro lado, familiares. Como mi papá me decía que iba a venir, que quería el 30 de abril, pues iba a venir, pero iba a ir sin mí. Porque yo no honro ni a mi padre que sea idólatra. Pero sucumbimos muy fácil para acomodar a los familiares que quieren ir y gozarse de los castillos que están asociados con la idolatría. ¿Por qué no lo hacen el 5 de junio? ¿Por qué no ponen feria aquí el 5 de junio? Porque no está asociado con nada, pero sí todo eso está asociado con el Señor de la Misericordia, donde se mueve mucho dinero. Todo esto es dinero. Y el cristiano, que debe ser luz, se rebaja a acomodar a los parientes que quiere evangelizarlos, pero va y los lleva al sistema. Ellos te están induciendo a que traiciones a Dios. Y tú piensas, así como esos sacerdotes que tenían un lado oscuro, que pensaban que nadie los miraba, pero Dios miraba, que ellos deberían haber estado en el templo sirviéndole a Dios. Y así también, miren, hermanos y hermanas, si ustedes se apegan a esas fiestas paganas y se descubre, perderán todo su servicio aquí, porque no pueden servir a Dios y al mundo, a la idolatría. Se los voy a decir claramente: si ustedes se contaminan, se descalifican de toda buena obra. No pueden servir a dos dioses. Dios condena todo esto y Dios dice que hasta me lo hacen en mis narices. Dios no ha cambiado su opinión. Dios sigue siendo santo. Amén. No va a cambiar ni va a acomodar tu idolatría. Una cosa es que haya ídolos en nuestros corazones, todos los tenemos en sí, pero está hablando del testimonio externo que el cristiano debe de tener. La cristianidad está tan rebajada ahora porque ya no hay absolutos. Estamos viviendo en un mundo subjetivo, en un mundo pluralista, donde ahora ya hasta los cantantes le están besando la mano al anticristo. Ya no los puedo llamar yo protestantes. Se dicen ya evangélicos. Antes se llamaban descaradamente protestantes porque protestaban contra enseñanzas contrarias y ajenas de las escrituras, pero ya ahora se han sincronizado, ya se han unido, donde ahora ya no importa, cásate mijo en la iglesia católica, ve y bautiza, ven, acompáñanos. Pues irá solo porque el Espíritu de Dios no va contigo. Eso es una gran realidad.
tienen que abrir los ojos. Dios condena este tipo de comportamiento. En Jeremías 7:1, uno de cristiano tiene que ser de buen testimonio, irreprochable. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte en la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra. Y di: oíd palabra de Jehová a toda Judá, los que estáis con estas puertas para que adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos, o enderécenos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Porque de lo obvio los iba a llevar al cautiverio. No fiéis en palabras, o no te confíes en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. ¿Y qué quiere decir esto? Eso es un término gramático que para el judío, cuando Jesús decía desierto, desierto, quiere decir, si él decía cierto, con atención. Desierto, desierto es presta especial atención. 3 veces era lo máximo, como decir santo, santo, santo es el Señor. Esa era la expresión judíaca que significaba lo máximo. Y aquí también los judíos decían: Dios no nos va a castigar, porque le estaban escuchando a palabras no fieles a los falsos profetas que le decían: paz, paz. Esto dice Jehová, no va a haber calamidad en la tierra. Todo va a estar bien. Acuérdense, el templo, el templo, el templo. Dios jamás va a destruir su templo. No le escuchen a ese Jeremías, a ese fulano, porque los está engañando. Es un falso profeta. Escúchenos a nosotros. Pero ¿qué dice la palabra? Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar de la tierra que di a vuestros padres por siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre el cual es invocado mi nombre, y diréis: líbranos somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Y todavía, como les digo, se lo ponían en las narices de Dios, porque ellos confiaban en falsos profetas. ¿Y cuántos predicadores ahora no los están hundiendo? No los están llevando otra vez al sistema romano. Ya la mayoría de estos predicadores no nomás han sido infiltrados, pero también son apóstatas. Y todos los que los siguen a ellos son bola de apóstatas. No están sirviéndole a Dios. Por eso el camino que lleva a la destrucción es ancho. Van con multitudes. Son idólatras. Ya no llaman a lo malo, malo, ni a lo bueno, bueno. Es al revés, le llaman a lo bueno, malo, y a lo malo, bueno. Y todavía venían al templo del Señor y pedir las bendiciones de Dios. Esto no, dicen, no confíen en falsas palabras, falsos maestros. En 1 de Tesalonicenses 1:9, fíjense el verdadero arrepentimiento. 1 de Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera o de la entrada en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo, no una imagen, y verdadero. Así es de que cuando se les proclamó el evangelio a los tesalonicenses, que era parte de la, se puede decir,
de la sociedad griega, y sabemos que los griegos tenían dioses para tirar para arriba. De hecho, hasta tenían para el dios desconocido. Y esa gente totalmente pagana, ajena al conocimiento de Dios y de sus mandatos, ellos cuando escucharon la proclamación del Evangelio se convirtieron a Dios, dándole la espalda a sus templos, a sus costumbres paganas, a la adoración a sus ídolos. Eso es el verdadero arrepentimiento. Una persona que todavía se contamina con ese tipo de comportamiento, se puede dudar seriamente que sea regenerado por el Espíritu de Dios. Es muy obvio. Y aquí los tesalonicenses se apartaron. Se convirtieron de los ídolos para seguir al Dios viviente, que es el Dios verdadero. Yo pienso que ahora hay gente que va rumbo al infierno y no se ha dado cuenta porque han comprado un evangelio súper barato, reempaquetado, y le ponen la estampa a Jesús. Y ya con eso lo hace plausible. Ese es el evangelio que te permite hacer cualquier barbaridad, cualquier aberración, vivir en desacato, contrario a las enseñanzas de Jesús, y todavía vas a ir al cielo. Esto no es el evangelio de Dios. El evangelio de Dios es tan excluyente que si aún amas tu vida, no eres digno del reino de los cielos. Amén. ¿Cómo nos parece eso? Por eso el evangelio ahora, ¿qué se les predica? Prosperidad, salud, experiencia, unción. Pero nunca te dicen, si no te arrepientes de todo corazón vas a ir al infierno. ¿Saben por qué no dicen eso? Porque se les vacían sus carteras. En el mundo católico no te van a decir sobre la idolatría. ¿Sabes por qué? Porque ellos quieren tu dinero, no quieren, les importa muy poco tu valor. Ellos se siguen enriqueciendo de tu ignorancia, siguen haciendo negocios. Pepsi, Coca, Nestlé, todos son de ellos. Yo les digo, vayan y construyen una ciudad. No. Vayan, hagan un país. Aduéñense del Banco Mundial. Vendan estampitas. Pidan dinero para nacimientos, para muertes, para primera, segunda comunión, como lo quieran llamar. Para todo cobran. Eres un negocio. Y si quieres postrarte delante de un ídolo, de hecho, miren, déjenles digo algo. Por los primeros 100 años, la adoración a la Virgen de Guadalupe no existió. Miren la historia. No fue hasta los 1700 cuando la Virgen de Zapopan y de San Juan estaban sacando mucho lucro, mucho dinero, que a unos sacerdotes en el DF se les ocurrió decir que a Juan Diego se le apareció la Virgen María, que por de hecho la trajo Hernán Cortés. No se le apareció, era la Virgen de aquel lado de Europa, los morenos. Y comenzaron allí a hacer esto, a difundir esta fábula, y ahora saben que sacan tanto dinero que ni el Vaticano agarra. México sigue siendo saqueado, le quitan el dinero de la ignorancia de la gente y se lo llevan allá para hacer mercancía de tu dinero. ¿Quién cree que domina el Banco Mundial? El Vaticano con su propia moneda. ¿Quién está apoderado de los caballeros de Malta? ¿Qué es el centro bancario? ¿Quién está apoderado de Suiza y Liechtenstein, esos países bancarios? Es el Vaticano, y no se han dado cuenta. Y todavía vamos a sus eventos a dejarle nuestros centavitos. Sigan promoviendo su idolatría, está bien. A Dios no le importa. No, hermano, estamos bien mal. Tiene que haber un serio arrepentimiento en el pueblo de Dios, porque ha traicionado a Dios, se ha contaminado, y todavía, ¿por qué no predican el evangelio? Porque no tienen testimonio, porque caminan de acuerdo a los decretos del mundo, de acuerdo a la religión de donde vivimos. Y les
importa muy poco las cosas de Dios. ¿Y saben por qué? En el capítulo 12:2 de Primera de Corintios, 12:2, 12:2, nos dice, ¿sabéis que cuando erais gentiles o paganos, idólatras, se os extraviaba llevándoos, o los llevaban como se os llevara a ídolos mudos? Acuérdense, le decía también a los corintios, no está muy lejos de Tesalónica, de los tesalonicenses, que también ellos también antes eran guiados por sus sacerdotes a ídolos mudos, porque eran guiados por causa de estos falsos pastores. No, de hecho eran falsos profetas, no reconocían a Dios. Pero ahora habían llegado a conocer a Dios. Y había un serio problema también en Corinto. La gente ya no quería participar de esas cosas. De hecho, su conciencia decía, si esa cosa fue ofrecida a Dios, a Apolo, yo no quiero comer de esa carne. Querían deshacerse de todo eso. Así de que parte del problema es de que la gente es guiada por falsos maestros, falsos gurús, falsos profetas a violar las leyes divinas, a la idolatría. Ya me lo terminamos. En el capítulo 15 del libro de Hechos, ese es el concilio en Jerusalén en el año 50, donde se convocó este concilio para mirar el asunto de los judaizantes. Y vamos a mirar cuál fue el mandato que los apóstoles les dieron a la iglesia. Capítulo 15, versículo 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias, que es que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de los cuales casi os guardaréis, bien haceréis, pasando bien. Dios los bendiga. ¿Cuál era la conclusión que llegó a ese concilio de Jerusalén? Absténganse de todo tipo de idolatría, porque eso es una directa violación a la naturaleza divina, a la naturaleza de Dios. Dios es invisible. Dios dice ahora, si Dios dice que tienes que adorarle en espíritu y en verdad, dice, justo por fe vivirá. Una fe no es, una imagen no es de fe. Estás adorando lo que tus ojos miran. Ese no es el Dios verdadero. La verdadera fe es la que tú sabes que Dios vive en tu corazón y que sabes que te está oyendo, porque no ocupas ir a un templo. El templo eres tú y sabes que Dios te está escuchando. No ocupas una imagen que nada puede hacer por ti. Amén. Nada. La gloria que partió en los tiempos de Ezequiel del templo ahora ha bajado en tu corazón. Si eres de Dios, el Espíritu Santo te dice, aléjate de eso. Y Primera de Juan 5:21, por terminar. Primera de Juan 5:21. Ahora estamos hablando, hermanos, de que la palabra de Dios no son insinuaciones, son mandatos. Y si no te acatas a ellas, el Espíritu de Dios no está contigo. Este no es un libro común, no es normal. Estos son los decretos de Dios y Dios no te los dio para sugerir. Él nos dijo en la gran comisión, si quieren vayan. Es un mandato, vayan.
del comandante y jefe de la iglesia. Y aquí te están diciendo, hijitos, guárdense de los ídolos. Amén. 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 Y aquí te está diciendo, guárdate, aléjate de la idolatría. Y padres, la responsabilidad, mire, ya por último, segunda de Timoteo, ese sí es el último. Segunda de Timoteo 3:15. Y que después de la niñez y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que está en Cristo Jesús. Timoteo, él había sido instruido por su abuela y por su madre en las sagradas escrituras. Y padres, yo les exhorto que sepan dónde están sus hijos, porque yo he mirado que padres se sientan y sus hijos se salen, que no les importa si sus almas se van al infierno, que no escuchan la palabra de Dios. ¿Dónde estás tú, padre? ¿Dónde has abandonado tu oficina como jefe